Cada vez que eliges actuar, estás entrenando al médico que tomará decisiones críticas en el futuro. ¿En qué momento estudiar medicina empezó a sentirse como una batalla contra ti mismo? ¿Por qué puedes pasar horas atendiendo una guardia, pero te cuesta sentarte 30 minutos a repasar un tema? ¿Y cómo es posible que alguien capaz de memorizar la anatomía humana con precisión milimétrica no logre controlar su impulso de dejar todo para después? ¿Cómo vencer la procrastinación en la carrera de medicina? Esta no es una charla sobre organización ni motivación. Es una conversación real sobre un enemigo silencioso que roba tu tiempo y tu confianza, la procrastinación. Esa voz que dice «mañana empiezo» no viene de la pereza, sino del miedo. Tu cerebro evita el malestar y en medicina, el esfuerzo se siente como dolor. Por eso huye, aunque sepa que luego vendrá la culpa. Procrastinar no es falta de voluntad, es una batalla emocional. Y entender cómo funciona tu mente es el primer paso para vencerla. Hoy vas a descubrir cómo romper ese ciclo y estudiar sin pelear contigo mismo. Empecemos. El cerebro médico y la trampa de la procrastinación. Antes de hablar de cómo vencerla, tienes que comprenderla. La procrastinación no es simplemente falta de disciplina, es una reacción neuropsicológica. En tu cerebro hay una batalla constante entre dos estructuras, el sistema límbico y la corteza prefrontal. El primero busca placer inmediato, comodidad, alivio del estrés. La segunda representa la razón, la planificación, el control a largo plazo. Cada vez que pospones una tarea, no es porque no quieras hacerla, sino porque tu cerebro está intentando protegerte del malestar emocional que anticipa al enfrentarse a algo difícil. En medicina, ese malestar es especialmente fuerte. Cada tema es denso, cada examen parece vital, y cada error se siente como una amenaza a tu futuro. Tu sistema límbico percibe esa presión como un peligro y activa una respuesta de evitación. Es el mismo circuito que se activa ante el miedo o la ansiedad. Por eso revisar TikTok se siente más fácil que abrir el libro de anatomía. No es una decisión racional, es biológica. La dopamina, neurotransmisor del placer, juega aquí un papel crucial. Tu cerebro aprende a asociar el alivio de evitar con una pequeña recompensa inmediata. Pospones, te sientes mejor por un instante y sin darte cuenta refuerzas ese ciclo. Es la clásica recompensa a corto plazo que sabotea tu futuro a largo plazo. Lo mismo que le explicas a un paciente con hábitos poco saludables, ocurre dentro de ti cada vez que eliges posponer una tarea académica. Pero entender esto no es una excusa, es poder. Porque cuando comprendes la raíz de un problema, puedes intervenir con inteligencia. Puedes entrenar tu cerebro, redirigir esa energía, usar la neurociencia a tu favor. Y sí, aquí mismo puedes hacer una pausa mental. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por procrastinar, creyendo que simplemente no tenías fuerza de voluntad? No se trata de fuerza, sino de estrategia. La ilusión del mañana perfecto. Hay una idea profundamente arraigada entre los estudiantes de medicina, la de que mañana será el día ideal para empezar. Mañana tendrás más energía, más concentración, más motivación. Mañana serás la versión eficiente de ti mismo. Pero ese mañana nunca llega, porque la motivación no aparece por arte de magia. Se construye en el movimiento. El perfeccionismo, tan típico en esta carrera, alimenta esa ilusión. Quieres estudiar cuando todo esté ordenado, cuando tengas el resumen perfecto, cuando entiendas cada palabra del tema anterior. Pero esa búsqueda del momento ideal se convierte en una forma elegante de evitar el progreso. Y cada vez que postergas, el peso emocional crece. Sientes culpa por no avanzar, lo que genera más ansiedad, y esa ansiedad te lleva a evitar aún más. Es un círculo que parece no tener salida. Un estudio, publicado en Psychological Science, demostró que la procrastinación está directamente relacionada con la gestión emocional, no con la organización del tiempo. Lo que evita que empieces no es falta de calendario, sino incapacidad para manejar la incomodidad. Los estudiantes de medicina viven bajo presión constante. Evaluaciones, prácticas, guardias, el miedo al error. El cerebro busca alivio rápido. Y así, sin darte cuenta, caes en la trampa del mañana empiezo. Pero hay algo profundamente liberador en entender que no necesitas sentirte motivado para actuar. La acción precede a la motivación, no al revés. Empiezas y luego llega el impulso.
La dopamina se activa no solo al recibir una recompensa, sino al avanzar hacia una meta. Cada pequeña acción que realizas reprograma tu cerebro para asociar el esfuerzo con satisfacción. Entonces, cuando mañana llegue, no será un ideal, será un hábito. El peso del sueño médico y la autoexigencia silenciosa. La carrera de medicina no es una carrera cualquiera, es un llamado, un compromiso casi espiritual. Pero ese mismo sentido de misión puede volverse un arma de doble filo. Desde el primer día, escuchas frases como «Tienes que ser el mejor», «No puedes fallar», «Los pacientes dependerán de ti». Y sin darte cuenta, interiorizas la idea de que cada error define tu valor. Esa autoexigencia que parece noble puede convertirse en un motor de procrastinación. Porque cuando temes no estar a la altura, prefieres no intentarlo. Prefieres postergar antes que enfrentar la posibilidad de fracasar. Es el miedo al juicio interno. No procrastinas por falta de ganas. Procrastinas porque te exiges tanto que el simple hecho de empezar se siente como exponerte al fracaso. Una investigación del Journal of Behavioral Science encontró que los estudiantes de carreras médicas y científicas presentan niveles significativamente más altos de procrastinación por perfeccionismo que los de otras áreas. El deseo de hacerlo todo perfecto paraliza, y esa parálisis no se cura con frases motivacionales vacías, sino con autocompasión informada. Entender que la excelencia real no nace del castigo, sino del progreso constante. Así que la próxima vez que sientas que no puedes comenzar porque no estás listo, recuerda, la preparación perfecta no existe. Lo que existe es el avance imperfecto que, con el tiempo, se transforma en maestría. Y si este tipo de reflexiones te ayudan a ver que la medicina no solo se estudia con la mente, sino también con el alma, dale al botón de suscribirte. Este espacio es para quienes quieren ser grandes médicos sin perder la humanidad. Neurociencia de la acción. ¿Cómo reprogramar tu cerebro? Vamos a hablar de la ciencia del cambio. ¿Qué ocurre cuando decides pasar de la intención a la acción? Cuando eliges abrir ese libro, escribir esa nota o repasar ese caso clínico, estás activando tu corteza prefrontal dorsolateral, la parte de tu cerebro encargada de la planificación y el control cognitivo. Pero lo interesante es que esa zona se fortalece con la práctica. La acción, aunque mínima, entrena tu cerebro para actuar incluso sin motivación emocional inmediata. La técnica más efectiva que la neurociencia ha validado para romper la procrastinación se llama activación conductual. Es simple, pero poderosa. Consiste en hacer una pequeña acción concreta, sin esperar sentirte listo. En medicina, esto podría significar leer solo una página, repasar un solo caso clínico o simplemente abrir el libro y subrayar la primera línea. Esa mínima acción genera impulso. Lo que antes parecía imposible se vuelve manejable. El psicólogo Timothy Pychyl lo resume en una frase. La procrastinación no es un problema de tiempo, sino de manejo de emociones. Cuando entiendes esto, ya no te peleas con el reloj, sino que entrenas tu mente para tolerar la incomodidad. Porque el verdadero desafío no es estudiar fisiología, sino aprender a estudiar incluso cuando no quieres. Y aquí entra una de las estrategias más efectivas, la técnica de los 5 minutos. Prométete que solo estudiarás 5 minutos. 5, no más. Tu cerebro acepta ese trato porque parece fácil, pero una vez que comienzas, la inercia hace su trabajo. La mente odia dejar las cosas incompletas. Y así, terminas avanzando más de lo que imaginabas. No porque fueras disciplinado, sino porque hackeaste tu sistema. Esto, aplicado con constancia, cambia literalmente tu estructura neuronal. La neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro para modificarse con la experiencia, trabaja a tu favor. Cada vez que eliges actuar a pesar de la incomodidad, fortaleces las rutas neuronales de la acción intencional. Es como ir al gimnasio de la voluntad. No se trata de eliminar la procrastinación, sino de debilitar su poder sobre ti. La fatiga decisoria y el estudiante exhausto. Si estudias medicina, sabes lo que significa el cansancio mental, pero hay un tipo de fatiga más sutil y peligrosa, la fatiga decisoria. Cada día tomas cientos de microdecisiones, qué estudiar, en qué orden, cuánto tiempo dedicar, si descansar o seguir, si leer o hacer preguntas clínicas. Esa carga mental agota tu corteza prefrontal,
Y cuando la energía cognitiva baja, la procrastinación entra por la puerta. Los estudios del neurocientífico Roy Baumeister sobre el agotamiento del ego demostraron que la capacidad de autocontrol es finita. Cada decisión consume un poco de esa reserva. Por eso, al final del día, te cuesta más resistir la tentación de postergar. No es debilidad, es neurobiología. ¿Cómo combatirlo? Estructurando tu entorno para reducir la cantidad de decisiones irrelevantes. Tener un plan de estudio visual, un horario base o rutinas fijas libera espacio mental. Y más importante aún, permite que tu energía se concentre en lo esencial: aprender. En medicina, donde el volumen de información es inmenso, planificar no es rigidez, es supervivencia. Pero el plan no debe ser un látigo, debe ser una guía flexible, porque si cada día te castigas por no cumplirlo al milímetro, refuerzas la asociación negativa con el estudio. La clave no es rigidez, es constancia emocionalmente sostenible. Y si este tipo de reflexiones sobre cómo funciona tu mente durante la carrera te resuenan, suscríbete al canal. Aquí transformamos el estrés académico en conocimiento útil, en ciencia aplicada a tu propia mente. La emoción como aliada del aprendizaje. Un error común es creer que la emoción estorba al estudio, pero en realidad, la emoción es el combustible de la memoria. Las investigaciones en neuroeducación han mostrado que el sistema límbico, responsable de procesar las emociones, está directamente conectado con el hipocampo, la región donde se consolidan los recuerdos. En otras palabras, lo que sientes lo recuerdas mejor. Por eso, cuando estudias medicina desde la pasión y no desde el miedo, aprendes más rápido y retienes más tiempo. No estudies solo por aprobar. Estudia por entender la vida que hay detrás de cada tema. Cuando conectas un concepto con una historia real, con un paciente que te marcó, con una experiencia en prácticas, el conocimiento se vuelve significativo. Y eso cambia todo, porque la procrastinación disminuye cuando lo que haces tiene sentido. No puedes procrastinar con algo que te apasiona genuinamente. Por eso, uno de los antídotos más poderosos contra la postergación es reconectar con tu propósito, recordar por qué elegiste medicina. No fue por los exámenes ni por los títulos, fue por la vida humana, por la curiosidad, por el deseo de comprender, por la vocación de ayudar. Cuando recuerdas eso, estudiar deja de ser un castigo y vuelve a ser un privilegio. El entorno y el poder de los pequeños cambios. El contexto influye más de lo que imaginas. Tu cerebro responde al entorno. Si tu lugar de estudio está lleno de distracciones, tu mente asociará ese espacio con evasión. Cambiar el entorno cambia el comportamiento. No necesitas una biblioteca silenciosa. Necesitas coherencia. Un lugar que le diga a tu mente: aquí se avanza. Pequeños cambios, como tener tu material listo, dejar el celular lejos, usar una playlist neutra o asociar un aroma específico al estudio, condicionan tu cerebro para entrar más rápido en modo concentración. Es lo que los psicólogos llaman anclaje conductual. Y aquí hay un secreto que pocos aplican: la recompensa al final del esfuerzo. No como soborno, sino como cierre positivo. Si después de estudiar te das algo que disfrutes, refuerzas el circuito dopaminérgico del esfuerzo. Tu cerebro aprende que trabajar produce bienestar. Con el tiempo, la procrastinación pierde atractivo, porque el placer ya no está en evitar sino en avanzar. El mito del equilibrio y la gestión del descanso. Muchos estudiantes de medicina creen que vencer la procrastinación es sinónimo de estudiar más horas. Falso, es sinónimo de estudiar con más calidad. El descanso no es un lujo, es parte del aprendizaje. Durante el sueño, tu cerebro consolida la información y reorganiza los recuerdos. Cuando sacrificas descanso por productividad, te saboteas. Estudios de la Universidad de Harvard demostraron que dormir menos de 6 horas reduce hasta un 40% la capacidad de retención de información nueva. Por eso, la verdadera disciplina incluye descanso, pausas activas y desconexión. No se trata de cantidad de estudio, sino de sostenibilidad cognitiva. Aprender a descansar sin culpa es también una forma de vencer la procrastinación, porque el cansancio extremo produce evitación. Nadie puede concentrarse si su cuerpo está en modo supervivencia. El equilibrio no se alcanza al hacer todo, sino al priorizar lo que realmente importa. El valor de empezar pequeño y persistir. Hay una verdad incómoda que muchos evitan aceptar.
No vencerás la procrastinación de un día para otro. No existe un interruptor mágico que active la disciplina perpetua. La procrastinación es un hábito profundamente arraigado, y como todo hábito, se desarma con paciencia, no con fuerza bruta. Pero aquí reside la esperanza. Puedes empezar hoy, en este mismo instante, con algo tan pequeño, tangible y real, que tu mente no tendrá razones para resistirse. El cambio genuino no comienza cuando desaparece el miedo, la duda o la pereza. Comienza en el momento preciso en que decides actuar a pesar de ellos. Es en ese instante de elección donde se forja la diferencia entre quien sueña con ser médico y quien lo está siendo día a día. Cada médico que admiras, aquel residente seguro, el especialista que explica con claridad, el docente que inspira, empezó sintiéndose inseguro, abrumado por la inmensidad de lo que ignoraba. Todos, en algún momento, pospusieron un tema, una guardia mentalmente agotadora o ese libro que parecía escrito en otro idioma. La procrastinación no los define. Lo que los define es que, en un punto crucial, eligieron avanzar. No fue una elección monumental y heroica, sino una simple decisión repetida cada día, cada semana, cada semestre. Esa repetición constante, ese volver a empezar tras cada tropiezo, es lo que los trajo hasta donde están hoy. La ciencia detrás de empezar pequeño. Neurocientíficamente, comenzar con una tarea mínima, como leer solo una página, subrayar un párrafo o repasar 5 tarjetas de estudio, activa tu corteza prefrontal, sin activar simultáneamente la alarma de tu sistema límbico. Es un caballo de Troya cognitivo. Engañas a tu cerebro para que entre en modo acción, sin que se sienta amenazado por la enormidad de la tarea. Una vez dentro, el fenómeno de la inercia conductual entra en juego. La mente humana tiene una tendencia natural a querer completar lo que ha comenzado. Es probable que esos 5 minutos que te prometiste se conviertan en 15, y que esa única página leída active una chispa de curiosidad que te lleve a la siguiente. Persistir es reconfigurar tu identidad. La persistencia no se trata de aguantar horas de sufrimiento, se trata de la consistencia en volver a empezar. Cada vez que eliges abrir el libro, aunque sea por poco tiempo, no solo estás estudiando un tema, estás estudiándote a ti mismo. Estás aprendiendo que puedes confiar en tu capacidad para actuar incluso cuando no te apetece. Estás construyendo una nueva autoconfianza, no basada en la perfección, sino en la constancia. Cada pequeña acción es un ladrillo en la construcción de tu identidad como futuro médico. Cuando repites consistentemente la elección de empezar, aunque sea en pequeño, el mensaje interno cambia de «soy alguien que siempre deja todo para después» a «soy alguien que cumple con lo que se propone», paso a paso. Esta redefinición es profundamente liberadora. El antídoto contra la parálisis por magnitud. En medicina, el volumen de información puede ser paralizante. Pensar en estudiar todo fisiología o repasar toda la farmacología es una receta segura para la evitación. En cambio, dividir lo macro en microtareas convierte lo imposible en manejable. En lugar de estudiar cardiología, tu tarea es leer las primeras 2 páginas sobre insuficiencia cardíaca. En lugar de preparar la guardia, tu tarea es revisar los 3 diagnósticos diferenciales más comunes del dolor abdominal. Este enfoque no solo hace el trabajo menos intimidante, sino que genera una sensación de logro frecuente. Cada microtarea completada es una pequeña victoria que libera dopamina, reforzando el circuito cerebral que asocia el estudio con la recompensa y no con el malestar. Así que, cuando te encuentres otra vez frente al libro abierto, al apunte subrayado, al caso clínico que parece un océano de complejidad, recuerda esta verdad fundamental. No tienes que hacerlo todo, solo tienes que empezar. No necesitas tener la energía para nadar hasta la otra orilla, solo necesitas la voluntad de mojarte los pies. La acción, por mínima e insignificante que parezca en el momento, tiene un poder inmenso y acumulativo. Es el germen de la disciplina, la semilla de la confianza y el primer paso en el largo y gratificante camino de convertirte en el médico que estás destinado a ser. Y si esta forma de entender la mente del estudiante, desde la compasión y la estrategia, no desde el autorreproche, te está ayudando a ver tu carrera con nuevos ojos, suscríbete. Este espacio está dedicado a explorar el lado humano de la medicina, cómo pensar con claridad, cómo aprender con propósito y, sobre todo, cómo cuidarte a ti mismo mientras te formas para tener el privilegio de cuidar a otros.
La identidad de estudiante procrastinador a estudiante intencional. Cambiar tus hábitos empieza inevitablemente por cambiar tu identidad, porque lo que haces cada día no solo refleja tus decisiones, sino la historia que te cuentas sobre ti mismo. Si tu diálogo interno repite «soy procrastinador», tu cerebro hará todo lo posible por confirmar esa creencia. No porque quiera sabotearte, sino porque busca coherencia. La mente humana odia la contradicción, y si tu identidad no coincide con tus acciones, te arrastrará hacia lo familiar, incluso cuando eso te perjudique. Pero todo cambia cuando modificas la historia. Cuando en lugar de decirte «soy un procrastinador», eliges decirte «soy alguien que está aprendiendo a actuar incluso cuando no tiene ganas». Esa frase parece pequeña, pero tiene un poder enorme, porque cambia la dirección de tu enfoque. Ya no luchas contra tu pasado. Comienzas a construir tu futuro. James Clear, en Hábitos Atómicos, explica que los cambios duraderos no se logran enfocándote en lo que quieres hacer, sino en quién quieres ser. No digas, quiero dejar de procrastinar. Di, quiero ser un estudiante que cumple sus compromisos. No digas, quiero estudiar más. Di, quiero ser el tipo de persona que respeta su tiempo de estudio. Cada acción que tomas refuerza esa identidad. Abrir el libro, leer un párrafo, tomar apuntes no son tareas aisladas, son votos a favor de la persona en la que te estás convirtiendo. Y lo más interesante es que este proceso tiene una base neurocientífica sólida. Cada vez que eliges actuar, activas las rutas neuronales de la acción voluntaria y debilitas las de la evitación. Con el tiempo, el patrón de procrastinar se vuelve menos automático, porque tu cerebro empieza a asociar el esfuerzo con satisfacción, no con malestar. En otras palabras, estás reeducando a tu mente para que la disciplina se sienta natural. En la carrera de medicina, este cambio de identidad no es un lujo, es una necesidad. Aquí no solo se aprende a memorizar información, sino a cultivar el temple que necesitarás toda la vida. Cuando eliges actuar pese al cansancio, estás entrenando el mismo autocontrol que un día te permitirá mantener la calma frente a un paciente crítico. Cada vez que eliges avanzar en lugar de postergar, estás construyendo la mente del médico que serás. La diferencia entre un estudiante que procrastina y uno intencional no es la perfección, sino la respuesta al tropiezo. El primero se castiga y se rinde. El segundo se observa, aprende y vuelve. Esa capacidad de regresar rápido al propósito es la verdadera fortaleza. No es una identidad de nunca fallo, sino de siempre vuelvo. Y no necesitas sentirte listo para actuar como esa versión de ti. Actúa como si ya lo fueras, y la mente se ajustará. Es lo que la psicología conductual llama comportamiento identitario, cuando tus acciones crean la evidencia de quién eres. Cada vez que eliges hacerlo a pesar de la resistencia, tu identidad se consolida un poco más. Así que la próxima vez que la tentación de posponer aparezca, no te digas «soy débil» ni «no tengo disciplina». Di «estoy practicando ser intencional». Porque eso es exactamente lo que haces. Entrenar la versión de ti que actúa con propósito, incluso cuando no es fácil. Al final, vencer la procrastinación no se trata solo de cambiar tus hábitos. Se trata de recordar quién eres cuando eliges avanzar. Porque cada minuto que inviertes en actuar a pesar del miedo o la pereza te acerca no solo al médico que quieres ser, sino a la persona que estás destinado a convertirte. Vencer la procrastinación en la carrera de medicina no se trata de hacer más, sino de entenderte mejor, de usar la ciencia que estudias para mejorar la forma en que aprendes, de reconocer que la mente humana, la misma que estudias en neuroanatomía, también es la tuya, con sus sesgos, miedos y circuitos. La procrastinación no se erradica, se gestiona. Y en esa gestión aprendes una lección que te acompañará toda la vida médica. Que el verdadero autocontrol no es rigidez, sino autoconocimiento. Que ser médico empieza mucho antes de tener un título. Empieza cuando eliges enfrentar la incomodidad con propósito, cuando decides actuar a pesar del miedo. Así que la próxima vez que esa voz interna te diga «hazlo después», respóndele con acción. No necesitas hacer todo hoy, solo dar un paso, porque el futuro médico que quieres ser se construye con los pasos que das, no con las excusas que pospones. Y si este mensaje te ha hecho reflexionar, si sientes que puede ayudar a alguien más en esta carrera que amamos pero que también nos reta, compártelo.
Suscríbete al canal, comenta qué parte te resonó más y hagamos juntos una comunidad de estudiantes de medicina que aprenden no solo a curar cuerpos, sino también a entender sus propias mentes. Porque al final, vencer la procrastinación en medicina no es solo cuestión de productividad, es cuestión de propósito.